Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Margarita, Cristina, Óscar, Ismael y Sonia. Muchas gracias por formar parte de este primer panel sobre retos estratégicos. La dinámica va a ser pues, que voy a lanzar algunas preguntas generales para todos y otras más focalizadas en cada uno de vosotros. Os iré avisando pues, según vuestros conocimientos y el sector del que venís, como decíamos. Tenemos una hora para este panel. Si luego queda tiempo podremos hacer alguna pregunta, si no también tenemos el espacio del café. Y bueno, la primera pregunta que os quiero hacer, un poco también la misma que le hacía a Gonzalo, para saber de dónde partimos y cuál es vuestra impresión, ¿no?, sobre eso, sobre en qué momento nos encontramos en España en cuanto a esa transición hacia un modelo de economía circular, pues para tener un poco como la sensación de dónde partís cada uno de vosotros. Margarita, si te parece, una reflexión rápida sobre cómo crees que está España. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por invitar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a estar en esta jornada. Felicitaros porque está el salón completamente lleno. Bueno, pues en economía circular yo creo que precisamente el ponente anterior lo ha dejado bastante claro. En España tiene bastantes deberes por hacer. Voy a permitirme daros otro dato que no tiene que ver con la gestión de residuos municipales, que es quizá el indicador más representativo en lo que se refiere a la economía circular, ¿vale? Es el índice de uso circular de materiales, que es la proporción de materiales reciclados y reintegrados en la economía. Bueno, la Unión Europea, que sepáis que en relación con ese índice tenía como objetivo duplicarlo de aquí a 2030. Eso suponía llegar a alcanzar en torno al 23% de ese índice. A nivel de la Unión Europea estamos en un 11,5%, ¿vale? Incluso con las medidas que se han adoptado desde el primer plan de acción, pues los puntos porcentuales que la Unión Europea ha ido incrementando desde ese 2015, pues son prácticamente 0,3 puntos. Es decir, a nivel de la Unión Europea, pues todavía nos queda mucho por hacer y muy poco tiempo hasta 2030. Es verdad que a nivel global estamos en mejor situación, puesto que este índice a nivel global está en torno al 7,6%. Y ahora venimos a España. Bueno, España, desde 2015 hasta 2021, más o menos, incrementamos del 7,5 al 9,2. Luego hemos vuelto a descender al 7% y ahora mismo, con los últimos datos, que es de 2022, estamos en torno al 7,1%. Es decir, hemos retrocedido en respecto de ese dato de 2015, con lo cual a nivel global, pues evidentemente en el uso de materiales nos queda mucho por hacer. En residuos municipales, que quizás es el indicador más cercano a nosotros, pues la situación es similar. Estamos en torno, con los últimos datos 2021, en torno a 22 millones de toneladas, reciclamos 42,2%, teniendo en cuenta que nos vamos a quedar en el 25% en 2027 con el nuevo método de cálculo, y nuestro vertido es de 47% con un 10% de vertido directo. Entonces, bueno, pues yo creo que la situación no es muy buena. Vamos muy despacio en el avance hacia la economía circular. Yo creo que me vais a permitir, lo dejamos todo para última hora. Desde el Ministerio, con el plan de gestión de residuos del año 2015, ya establecíamos una serie de orientaciones, incremento de las recogidas separadas, incrementos especialmente de biorresiduos. Y bueno, pues ha llegado la nueva ley de residuos, las nuevas normativas comunitarias, y nos pillan con el pie cambiado, porque bueno, pues hasta que no parece que llega el último momento no somos capaces de arrancar y de empezar a adoptar medidas, con lo cual pues vamos tarde. Es verdad que ahora mismo tenemos encima de la mesa muchos instrumentos que se han puesto en funcionamiento en los últimos 4 años. Y bueno, pues tenemos todos los ingredientes para hacer una comida de 10, pero si seguimos mareando la perdiz, pues nos quedaremos pues con una comida de menú del día. Pero hay que ponerse a cocinar ya, ¿no? Sí. Cristina, por favor, tu opinión. Bueno, un poquito más general, porque desde el punto de vista empresarial yo diría que es difícil, ¿no? Es muy difícil esta pregunta,
porque las velocidades de adaptación de cada una de las empresas son muy distintas, con lo cual esa diversidad de avance en economía circular de cada una de las empresas son muy distintas. Depende mucho del tamaño de las empresas. Si nos vamos a grandes empresas, pues sí que han visto una oportunidad y han avanzado rápidamente y tienen capacidad de inversión. Sin embargo, las pequeñas aún no lo ven como una oportunidad, lo ven más como requisitos adicionales, desafíos, ¿no? Es complicado. También no solo el tamaño de las empresas, diría yo, que está influyendo en estas diferencias en avances, también en la disponibilidad de los recursos que tienen cada una de las empresas, qué disponibilidad tienen, también el compromiso que tienen cada una de las empresas y también en los sectores. Cada uno de los sectores tienen unos escenarios muy, muy diferentes y yo creo que es muy difícil la pregunta que nos haces de generalizar de cómo está España. Margarita sí que ha dado datos más generales, pero aterrizándolo a nivel empresarial es muy complicado. Bueno, pero gracias porque ahora seguiremos dibujando, como vamos a tener más tiempo, cuáles son esos retos. Óscar, por favor. Gracias. A nivel normativo, yo opino lo que comentaba antes Margarita, tenemos esos ingredientes, es decir, se han implementado, se han creado muchas herramientas que pueden hacer que la economía circular sea una realidad en nuestro país. Al final hemos entendido que no puede ser más barato tirar un residuo en el vertedero que reciclarlo. Hemos entendido que la compra pública verde tiene que ser una realidad. La Administración debe liderar con el ejemplo, así se ha metido dentro de la Ley de Residuos. Hemos entendido que es necesario objetivos de contenido en reciclado obligatorio. Dentro del Real Decreto también los tenemos. La acumulación, al final muy relacionado con la reciclabilidad de los residuos, necesaria para que al final ese residuo se convierta en un producto. El fin de condición de residuo como garantía de que ese productor está cumpliendo con los más altos estándares. Nuevos flujos de responsabilidad ampliada del productor. Al final hay un montón de residuos que ya se están reciclando de esos flujos, pero hay otros que por sus características tienen un precio negativo y estos sistemas de responsabilidad ampliada del productor tendrán que venir a favorecer ese reciclado. Queda camino. Actualmente nos han dejado fuera del Real Decreto de electrointensivos frente a nuestra competencia en la materia prima virgen, que sí que puede optar a ser electrointensivo. Esta ayuda al consumo energético es una necesidad. Premiar a las empresas que colaboran con la economía circular. Al final, ese contenido en reciclado debe ser premiado y favorecido por la innovación que tengan que realizar en sus plantas. Valorar las externalidades positivas que el sector de la gestión de residuos genera. Y sobre todo queda un camino de implementación. Al final, la mayor parte de estas herramientas suponen un coste para las empresas de gestión de residuos que está mermando la competitividad frente al material que pretendemos sustituir, frente a la materia prima virgen. Pues habrá que estudiar de qué forma esa merma de por estas medidas necesarias, de qué forma se tiene que suplir esa competitividad y hacer de nuevo competitivo el material reciclado frente al virgen. Para un dato, como comentaba antes, respecto al empleo verde, el sector del tratamiento y de la recogida de residuos supone un 26% de empleo verde en España y se espera que alcance en el futuro 50.000 empleos dentro de los próximos años. Y respecto a nuestro sector, el de reciclado de plásticos concretamente, somos el segundo país con mayor capacidad de reciclado de plásticos, detrás de Alemania, que tiene 83 millones de habitantes. Es decir, ningún ciudadano de Europa tiene tanta capacidad de reciclado como un ciudadano español. Ahí es donde estamos ahora. Ojalá que esa misma capacidad fuese la de la demanda y la de los residuos que somos capaces de recuperar para que finalmente se reciclen. Bueno, un dato positivo dentro de lo que cabe. Ismael, buenos días. Desde el punto de vista del ámbito legal, ¿dónde estás tú? ¿Cómo lo ves? Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias por invitarnos también a participar en esta jornada, en esta mesa redonda. No pasa nada. Yo creo que un poco escuchando las intervenciones previas, ¿no? Yo diría que estamos en un momento que es o debe ser un punto de inflexión, ¿no? Somos muy conscientes de, como se ha estado comentando, de que estamos lejos de cumplir los objetivos o vamos por detrás en el cumplimiento de los objetivos
que tenemos marcados y que recoge la legislación. Recogen la legislación, pero que responden a una necesidad, ¿no? A dar respuesta a la crisis ambiental que estamos atravesando. Como decía Óscar, hemos aprendido muchas cosas, somos ya muy conscientes de la necesidad de dar un paso adelante y además, como se comentaba anteriormente también, tenemos los medios y las capacidades. Y estamos en un momento, como decía Marga, en el que se han puesto sobre la mesa muchos ingredientes para hacer una buena comida y desde el punto de vista de la regulación, ¿no? De la legislación, que es a lo que me dedico fundamentalmente y quizá también a lo que me he dedicado en el pasado, tenemos normas cada vez más ambiciosas y tenemos muchas normas que están abordando la economía circular desde distintos ángulos. Y creo que es interesante fijarse en ellas porque dan una señal clara de hacia dónde debemos ir. Es verdad que tenemos unas tasas de vertido muy altas, pero desde hace relativamente poco tiempo tenemos un impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, ¿no? Y eso debería hacer cambiar las cosas. A lo mejor pues, será necesario ir ajustando los tipos también para que realmente el coste de eliminar los residuos en vertedero sea más alto y se opte por otras vías de gestión más alineadas con la circularidad, ¿no? O el propio Real Decreto de Vertederos y su desarrollo y demás. Hay medidas para acometer ese reto ambiental que tenemos, pero se aborda la economía circular con otras muchas herramientas. Óscar mencionaba la responsabilidad amplia del productor, cada vez extendida a más flujos de residuos, revisada también en su régimen jurídico y mejorada de algún modo. Debería impulsar también avances en economía circular y, por supuesto, toda la normativa de ecodiseño, ¿no? Muchos tenemos normativa, el propio Real Decreto de Envases en España introduce medidas de ecodiseño, pero es que el reglamento comunitario todavía va a ir más allá. Y esto lo encontramos para otros flujos de residuos, para baterías, por ejemplo, ¿no? Con el reglamento de baterías comunitario y, como no, el propio reglamento de ecodiseño de la Unión Europea, que después requerirá desarrollos a través de legislación secundaria y que deberían introducir la economía circular desde el origen, ¿no? Desde el diseño de los productos. Por tanto, hay muchas normas que nos deben permitir avanzar en esa dirección y también incluso en la línea de simplificar o de agilizar tramitaciones. Tenemos normativa europea también como la Net Zero Industry Act o la Ley de materias primas críticas que precisamente pretenden, entre otras medidas, agilizar los procedimientos de todas aquellas industrias que permitan la transición hacia una economía más sostenible y descarbonizada, incluidas todo lo que tiene que ver con el impulso de la economía circular. Por lo tanto, tenemos un cóctel, pasamos del menú ya a las copas, ¿no? Tenemos un cóctel de medidas que, si se articulan adecuadamente y si somos capaces, siendo conscientes del reto que tenemos, si somos capaces de dar ese paso adelante y efectivamente no dejar que nos pille el tren, que vayamos siempre un poco arrastrando los pies, sino que nos pongamos a la cabeza y sepamos aprovechar las oportunidades que plantea la economía circular, deberíamos apoyarnos en ese paquete normativo, ¿no? para dar un salto adelante en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias, Ismael. Sonia, ¿qué añades tú a esta primera etapa de la receta? Bueno, pues se me escucha así, ¿verdad? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a este foro. Bueno, desde nuestro punto de vista entendemos que, como han ya comentado los ponentes, las estrategias están, los objetivos están identificados y están cuantificados y están alineados con los objetivos de la Unión Europea. Y ahora es necesario pues, pasar a los planes de acción, especialmente en aquellos ejes que se identifican como estratégicos. Y en este sentido comparto varias de las reflexiones de que es necesario avanzar tanto en desarrollo normativo que genere un marco de estabilidad, avanzar en las particularidades de cada sector específico. Comparto las reflexiones de Óscar de que, por ejemplo, pues en el reciclaje de plástico, que tiene sus propias particularidades, es necesario que sectores que contribuyen de una forma tan evidente a la transición energética, por ejemplo, al reducir la huella de carbono, tengan ciertos incentivos. Sí que es cierto que se han implantado ya una serie de medidas y herramientas, como pueden ser las cargas impositivas a determinados productos no reciclados, la obligatoriedad de incorporar cierto porcentaje de material reciclado en determinados productos, pero aún así creemos que es necesario seguir ampliando este escenario a productos de gran consumo, seguir avanzando en las particularidades de cada sector específico
Y muy importante seguir avanzando, aparte de la estabilidad del marco regulatorio, un tema que ya se ha comentado, en simplificar un poco pues, los trámites administrativos, tratar de que no sea tan complejo conseguir las autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de los proyectos, porque tenemos unos horizontes temporales que es necesario cumplir. Y en este sentido, pues, este creo que es un ejemplo excelente, fomentar la colaboración entre entidades y que se puedan compartir las problemáticas de cada sector específico, ¿no? Muchas gracias. Antes de meternos a la parcela de cada uno, muy brevemente quiero que me digáis, después de este escenario que planteamos, ¿no?, en el que hay mucho por hacer, pero también hay muchos ingredientes, ¿cuál sería para cada uno de vosotros como la mayor urgencia, el primer reto que debería enfrentar España? Bueno, decías, Óscar, tú hablas de un horizonte temporal de meses, años, bueno, no sé, pero ¿cuál sería para vosotros como lo más urgente, el reto estratégico más urgente que abordar? Margarita. Qué difícil. Bueno, yo creo que el principal reto que yo veo ya después de muchos años de trabajar en la subdirección es la interiorización de la necesidad del cambio. Yo creo que muchas veces nos cuesta a todos, y digo a todos, no es por un lado tanto las administraciones, a todos los niveles de que es necesario avanzar y cambiar nuestros modos de contratación, nuestra agilidad, etcétera. Por parte de las empresas también, y también por parte de los ciudadanos. Entonces, mientras no seamos conscientes y hayamos interiorizado dentro de cada uno de nosotros esa necesidad del cambio, vamos a ir bastante más despacio. Yo creo que sí. Al final, por ejemplo, a nivel de ciudadano, pues todos los que estamos aquí somos perfectamente conscientes, pero yo creo que salimos a la calle y a la gente, pues es que esto todavía no les está llegando. Entonces, si no entre todos no conseguimos trasladar esa necesidad e incorporarla en nuestro día a día, yo creo que va a ser complicado. Entonces, yo creo que ese es el reto más acuciante, de entre todos muchos, o sea, hay muchísimos en los que tenemos que avanzar, porque es que no hay un sector único también en el que digamos, bueno, pues es que tenemos que focalizarnos en ese, sí, ese también, pero es que hay otros muchos alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo en interiorizar la necesidad del cambio. Muy bien. Bueno, a ver, Cristina, yo creo que... ¿Se la oye? No, mejor vale. así. Gracias. Cristina, para ti. Pues muy en línea con lo que dice Margarita, pero no, por no repetirnos y también añadir otro granito de arena. ¿No se escucha? Sí, sí, sí. Ah, sí. Que lo use. Ah, vale, ya está. Fenomenal. Perdona. Pues yo diría integrar de una manera efectiva lo que es la gestión de la reciclabilidad, la gestión de los residuos, y esto pasa por promover modelos empresariales circulares, por fomentar la reciclabilidad, por diseñar productos que sean reciclables, ¿no? Todo esto que nos lleve a que de forma efectiva sí que se llegue a integrar esa reciclabilidad, gestión de residuos que nos lleve a esos modelos empresariales circulares, pero sin duda pasa por ese apoyo de la cultura. Estupendo. Óscar. Lo tengo bastante claro, elegiría la demanda. Al final, la economía circular no puede depender del precio del material al que pretende sustituir, del material virgen. En una situación en la que el material virgen tiene un precio elevado, hay interés por usar plástico o material reciclado. En una situación en la que el material virgen tiene un precio bajo, desaparece la intención por usar plástico o material reciclado. No podemos depender de eso. Al final llevamos 1 año y medio en el sector concreto ahora del plástico sin demanda. Eso lo que genera son paradas de líneas, menos residuos plásticos que se están reciclando y que no funcione la economía circular cuando no existe una demanda. Así que mi punto de vista es... Estupendo. Gracias. Ismael.
Pues yo, muy en línea con lo que dice Óscar, pero quizá alejando un poco el foco, yo diría que lo que necesita la economía circular es que salgan los números, o sea, que efectivamente haya un caso económico que haga viable la economía circular en todas sus dimensiones, ¿no? En los distintos aspectos, por supuesto, pues que el material reciclado esté en costes a la altura del virgen, ¿no? Para que realmente se apueste por el reciclado. Lo que decíamos antes, que no vayan los residuos a vertedero porque supongan un coste, que vayan a otras opciones de valorización porque realmente, pues económicamente tenga sentido. Hemos hablado antes también de la necesidad de invertir en las plantas, ¿no? De reciclaje, de mejorar la capacidad también de nuestras plantas. Hay que ir buscando los incentivos y desincentivos en cada caso para hacer que esos números cuadren, y muchas veces además pues puede haber sinergias. Si tú estás grabando el depósito en vertedero o si estás grabando el plástico virgen en los envases, como por ejemplo con el impuesto a los envases de plástico de un solo uso, eso genera a su vez unos ingresos que pueden utilizarse para generar incentivos, ¿no? Para los ingresos del impuesto sobre vertederos pueden utilizarse para mejorar las plantas de reciclaje, ¿no? Pues vamos a ver cómo logramos crear ese esquema de incentivos y desincentivos. Tenemos elementos ahí, ¿no? Pero probablemente tenemos que perfeccionarlo y hacer posible que salga el business case de la economía circular. Gracias, Ismael. ¿Y Sonia? Bueno, pues comparto las opiniones del resto de ponentes, especialmente en que nosotros, como recicladores de plástico, es una de las actividades que desarrolla nuestro grupo, consideramos que es fundamental desarrollar un mercado sostenible y que se pueda mantener en el tiempo de materiales reciclados, ¿no? Y ello también en aquellos momentos en los que los materiales vírgenes presentan precios bajos, que es algo que a día de hoy pues hay momentos en los que resulta muy complicado. En este sentido, pues ya hemos comentado que sí que se han hecho avances y ahí están pues los nuevos impuestos y el tema de la obligatoriedad de incorporación de plástico reciclado en determinados productos, como las bolsas reutilizables, por ejemplo. Pero creemos que hay que seguir avanzando y ampliando incluso estas nuevas normas a productos de gran uso que por unos motivos u otros de gran demanda pues se han quedado fuera, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos de la bolsa de basura, que creo que precisamente hoy hay alguna mesa para normalizar la incorporación de cantidad de plástico reciclado, o el plástico agrícola, que bueno, son sectores con problemáticas específicas en los que consideramos que incentivos que permitan tener un mercado estable y una producción estable y una demanda sostenida de materiales reciclados sería una de las urgencias que tenemos en cuanto a economía circular. Gracias, Sonia. Voy a haceros ahora preguntas dirigidas, pero por supuesto, si cualquiera en cualquier momento quiere aportar algo, pues al debate podéis intervenir o pedir turno. Voy a pediros un poquito más de brevedad quizá para que nos dé tiempo a abordar todos los temas que teníamos previstos. Margarita, quiero empezar contigo. Después de todos estos retos que han salido en la conversación y muchos más si siguiéramos hablando, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio? Quería saber qué planes ya hay en marcha y qué tenéis previsto para el futuro para intentar pues ir mejorando esta situación. Bueno, pues prácticamente yo diría que revisar toda la normativa que tenemos en... Ay, perdona, que no se me escucha por el micro de oreja. Pues lo que comentaba es que prácticamente tenemos encima de la mesa una revisión de toda la normativa que tenemos sectorial en materia de residuos y de desarrollo de nuevas normativas. Iniciamos el año pasado la tramitación del plan de gestión de residuos, de un nuevo plan. Vamos a continuar este año. Tras el parón de la presidencia española ya volvemos a tener y centrarnos de nuevo en todos los temas nacionales. Tenemos en marcha un Real Decreto de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor a los productos de tabaco, la revisión del Real Decreto de neumáticos también está en marcha, inició la tramitación de estos dos flujos el año pasado, con lo cual culminarán este año y bueno, empezaremos a trabajar en nuevas normas. Más hacia el segundo semestre pues empezaremos a trabajar en el de textiles, en otros
reales decretos también que tenemos que desarrollar la responsabilidad ampliada del productor de los productos de plástico, artes de pesca, toallitas y globos. Y bueno, también queremos comenzar a revisar la normativa de pilas y baterías, porque con la aprobación del reglamento comunitario, que ya mencionó antes Ismael, pues tenemos que actualizar y ver cómo queda nuestra norma en relación con ese reglamento. Y aparte de todos los desarrollos normativos, bueno, pues continuar con la implementación de las normas últimas aprobadas, pues vertederos, envases y residuos de envases, pero bueno, o sea, esto es un primer detalle de todo, pero al año que viene y en los próximos, más en el medio plazo, pues habrá que revisar envases también si se aprueba el reglamento comunitario para ver cómo nos queda ese Real Decreto, RAES también, porque tenemos que hacer algún pequeño ajuste en relación con el reglamento de materias primas críticas que se ha aprobado a nivel comunitario, porque incluye ciertas obligaciones sobre ese flujo de residuos. Bueno, el segundo plan de acción de economía circular también lo tenemos encima de la mesa. Entonces, bueno, pues yo creo que casi he detallado prácticamente toda la normativa sectorial de residuos que tenemos encima de la mesa. O sea que, bueno, pues ahí todos los que estáis aquí presentes vais siguiendo las normas con detalle cuando salen a información pública, o sea que plenamente estáis enterados de ello. Desde luego que sí que hay pues un torbellino, ¿no?, normativo y legislativo, y precisamente, Ismael, quería rebotarte a ti la pregunta de cómo se gestiona todo esto. O sea, no sé si en el momento, ¿no?, en el que llegan, en el que estamos incorporando tantas normativas, todos esos ajustes que comentaba Margarita, ¿crees que hay barreras regulatorias y legales para que avance esto en economía circular, o cómo se va un poco implementando y absorbiendo? Bueno, barreras evidentemente hay, en el sentido de que siempre hay aspectos de la regulación que son mejorables para facilitar el desarrollo de la economía circular, ¿no? En estos días, hace muy pocos días, leía un informe de FUNSEAM, de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Medioambiental, que hablaba precisamente era un análisis por regiones europeas, identificaba aquellas donde había más acciones en materia de economía circular y donde se identificaban más barreras. Y curiosamente, de una primera lectura tenías la impresión de que España, junto con las regiones españolas, junto con las de Suecia y Dinamarca, eran de las que más hacían en economía circular, pero en las regiones españolas también eran las que identificaban más barreras para la economía circular, y te llamaba un poco la atención. Luego, cuando veías la metodología, claro, no es que no estaba basada en el Eurobarómetro, en encuestas a representantes de pequeñas y medianas empresas, con lo cual realmente no es que hubiera más barreras o hubiera más acciones en economía circular, sino que había una percepción de que se está haciendo mucho en economía circular y hay una percepción de que hay muchas barreras para el desarrollo de la economía circular. Yo, viendo esto en positivo, diría que claramente hay interés en hacer muchas cosas en economía circular y una percepción de que si nos facilitaran un poco las cosas haríamos mucho más, ¿no? ¿Qué hace falta mejorar en la regulación para impulsar la economía circular? Hablábamos antes de agilizar permisos y facilitar trámites, ventanilla única y demás. Pero yo creo que es crítico también, sobre todo en el ámbito de la industria, el impulso, hemos hablado alguna vez, Marga, en el Ministerio, del fin de condición de residuo y la condición de subproducto, que son básicos para que, bueno, pues en el ámbito industrial se avance en la circular. Son aspectos que no son nada sencillos, que hay que hacer con todas las garantías, pero que son una pieza clave en la circularidad. Para todo eso también, claro, a todos los niveles, ¿no? Para los permisos, para fin de condición de residuo, hace falta que las administraciones tengan medios para abordar estas cuestiones, ¿no? Y ese es otro elemento crítico. Claro, luego está cuando esto llega a las empresas que tienen que implementarlo. Tú lo comentabas antes, Cristina, ¿no?, que depende mucho del tipo de empresa. Me preguntaba, por ejemplo, pues para las pymes, ¿cómo abordan, ¿no?, tener que asumir todos estos cambios en el día a día? Bueno, pues efectivamente todos estos cambios normativos al final lo que te llevan a un desafío, ¿no? También a oportunidades, como decíamos. Esos desafíos las pymes los afrontan, pues bueno, al final son mayores costes de adaptación,
esos costes de adaptación que no pueden asumirlos con tanta flexibilidad, no tienen esa capacidad de inversión que puede tener una gran empresa. Esas pymes tienen más dificultades. Eso también lleva a que haya más presión competitiva, ¿no? Porque sí que hay empresas que pueden competir en mercados porque sí que han llegado a esa adaptación, con lo cual también tienen esa presión competitiva. Y luego también esta forma que tenemos ahora de legislar, yo creo que Gonzalo lo decía también antes, nos lleva a una incertidumbre legislativa. Al final, todos los actos delegados que se desarrollan a posteriori lleva a dificultades para las pymes mayor por sembrar esa incertidumbre, ¿no? De hasta dónde podemos llegar, con lo cual merma un poco la capacidad de las pequeñas y medianas empresas. Óscar y Sonia, no sé si queréis vosotros aportar también vuestro punto de vista de cómo impacta esto en la industria y cómo se reacciona. Al final, para nosotros estos cambios son oportunidades. Estamos hablando de un sector que lleva 50 años por delante de estas nuevas legislaciones. Hay empresas que se dedican al reciclado de plásticos hace 50 años, así que estos cambios es lo que nosotros necesitamos para que al final se nos recompense por nuestro trabajo. Pero lo que viene ahora es un poco diferente, no es tanto a nivel normativo, sino la forma de trabajar. Estas empresas van a tener que empezar a trabajar con unos nuevos operadores que no saben muy bien aún cómo se debe trabajar con ellos, que son los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y además van a tener que competir por los mismos residuos por otros tipos de tecnologías que no juegan al final en la misma liga. Se está hablando de un balance de masas, que un balance de masas en este caso al final es llevar unos créditos a lo mejor de un disolvente a un artículo realizado en plástico, y te llevas esos créditos como contenido reciclado. El reciclado mecánico, el tradicional, no puede competir con eso. Entonces habrá que poner las medidas para que de verdad este reciclado químico sea un complemento al reciclado mecánico y no con lo que puede pasar, que al final vamos a competir todos por el mismo tipo de residuos y no vamos a llegar a otros nuevos. Gracias, Ismael. Sonia. Bueno, pues nosotros sí creemos que, a pesar de que es cierto que estos cambios regulatorios van a suponer cierta adaptación a las empresas y ello va a requerir unos esfuerzos que, bueno, entendemos que la Administración también intentará acompañar en este camino a las empresas, ¿no? Pero, sin embargo, creemos que pesan más en este caso las oportunidades que se abren. Lo que pasa es que para concretar esas oportunidades es cierto que necesitamos disponer de las herramientas tanto de desarrollo económico, financiero y el marco regulatorio adecuado, ¿no? Tal y como ya hemos comentado, porque a día de hoy no siempre lo más sostenible o lo más circular es lo más rentable o lo más competitivo desde el punto exclusivamente económico, ¿no? Entonces, pues resaltar el hecho de que tenemos que, para aprovechar esas oportunidades, disponer de las herramientas necesarias. Muchas gracias. No sé si Margarita quieres añadir algo antes de que pase. Pues queríamos hablar de las políticas que incentivan el uso de materiales reciclados. Quería preguntaros por medidas como pues, los objetivos obligatorios de contenido reciclado, los criterios de fin de la condición de residuo en toda la Unión Europea, las compras públicas verdes. ¿Creéis que todo esto puede ayudar, sumar a crear un mercado de materias recicladas que permita entonces competir con las materias primas vírgenes? ¿Cómo veis este tipo de medidas, Margarita? Bueno, evidentemente. Sí. Evidentemente todas esas medidas contribuyen y yo creo que son necesarias. Yo creo también que nos queda alguna otra en la que es necesario implementar. Por un lado, sería deseable poder avanzar en una fiscalidad verde en relación con el uso de esos materiales reciclados. No sé si de penalización o de bonificación, o de ambos juntos, pero yo creo que ese todavía es un camino que nos queda por avanzar. Tenemos un primer esbozo con ese impuesto a los envases de plástico, pero yo creo que todavía quedaría un margen de trabajo en ese ámbito, y para mí hay otro que es importante y que yo creo que seguro que Óscar
está de acuerdo conmigo, y es la vigilancia del cumplimiento de la normativa. Por un lado, ahora mismo se están poniendo en funcionamiento pues todo el tema de ecodiseño, de cumplimiento de determinadas características de los productos que se ponen en el mercado, reciclabilidad, contenido en reciclado, etcétera. Y yo creo que ahora es el momento de vigilar que efectivamente eso se cumple y se cumple bien, y especialmente bueno, pues de cara a productos procedentes de países terceros, porque yo creo que en algunos casos, fuera de la Unión Europea es más difícil controlar pues el cumplimiento o el porcentaje de reciclado de un determinado material, de forma que bueno, pues, eso no pueda ser una ventaja competitiva de los países de fuera frente a todos los países o todos los fabricantes de la Unión Europea que sí que están cumpliendo con esas normas. Entonces, yo creo que toda esa parte de vigilancia de puesta en el mercado evidentemente tiene que contribuir a que las empresas españolas y las empresas europeas puedan avanzar en mejores condiciones. Cristina. Bueno, pues sin duda. ¿Se me oye? No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues yo creo que no tenemos ninguna dudas, ¿no? Que todas las políticas que incentivan los materiales reciclados son fundamentales para llegar a esos modelos de economía circular que todos pensamos. Y también, si no hay una adecuada adaptación de esa oferta y demanda de productos reciclados, también fomento de esas políticas y esas medidas, las empresas no podemos llegar a cumplir esos objetivos que tenemos, ¿no? Ni a nivel Estado, ni a nivel empresa, ni a nivel comunidad autónoma. Con lo cual yo creo que está claro que esas políticas son fundamentales, pero también tenemos que balancear y equilibrar que los tiempos con los que esas políticas nos diseñan la ruta son los adecuados. Entonces yo, no sé, a lo mejor tenemos que avanzar en promover otras medidas, más fomentar más en innovación, en tecnologías de reciclaje, ¿no? Para que sean nuestras empresas más competitivas e incremente la competitividad. También la colaboración de la cadena de valor, que también se nombraba al principio, ¿no? Es muy importante que ya no recaiga todo sobre las políticas, sino que sea el sector privado el que promueva esas búsquedas, sinergias, alianzas, colaboraciones. Y luego también vuelvo a insistir que no son solo políticas, sino también concienciación de empresas y ciudadanos. Óscar, justo tú antes también comentabas el tema de la oferta y la demanda, o sea que supongo que estarás de acuerdo. Sí, seguro. Seguro que son positivas. Es más, en la materia prima virgen, ¿sabéis cuánto ha caído este año? Un 50%. ¿Os imagináis lo que ha caído el precio del plástico virgen? Exactamente lo mismo, un 50%. No tiene sentido que dependa el precio del plástico reciclado del precio del plástico virgen. Si me preguntas algunas medidas adicionales que se puedan tomar, creo que está poco explorado el mercado de créditos de carbono en el sector del reciclado. Al final, con un mercado de créditos de carbono, estás valorando también las tecnologías que son ambientalmente más sostenibles y ya podrán competir de esa forma entre tecnologías de reciclado también. Gracias. Ismael. Bueno, yo creo que se ha dicho ya, se ha comentado ya muchos aspectos, ¿no? Y creo que hay poco más que añadir. Sí que creo que hay muchas iniciativas sobre la mesa, algunas más que a lo mejor en las que a lo mejor convendría profundizar y que yo estoy seguro pues que muchas de ellas irán llegando. Y todos las valoramos positivamente, pero yo creo que es que aquí estamos todos los del equipo pro economía circular, ¿no? Todos los que queremos impulsar esto de alguna manera. Yo cuando hablas a veces con las empresas no siempre son tan optimistas, ¿no? Muchas veces te encuentras críticas, te encuentras resistencias. Esto es la cantidad de normativa me lleva loco, ando perdido con toda la cantidad de normativa que hay, o esto nos genera costes y no podemos asumirlo, tenemos muy difícil asumirlo. Yo creo que las empresas tienen que dar un paso adelante y ser muy conscientes de que esto se ha convertido en una prioridad.
y que igual que tienen a lo mejor pues muy claro qué tienen que hacer en los temas fiscales, tienen su asesor fiscal y responden a las obligaciones que tienen, digamos, lo tienen perfectamente interiorizado, pues a lo mejor es el momento también de dar un paso adelante en temas ambientales, ¿no? Y que el director de sostenibilidad pues no esté dedicado a comunicación también, ¿no? Que se dedique realmente a ver cuáles son las oportunidades que hay para la empresa y cuáles son las dificultades y los retos y conocerlos para responder a ellos adecuadamente. Porque bueno, hay mucha normativa ambiental, pero bueno, cada empresa está expuesta a algunas, no a todas, ¿no? Y es verdad que muchas veces andan perdidos, porque también es lo que les afecta a ellas, lo que afecta a sus proveedores, a sus clientes. No es sencillo, pero hay que priorizarlo también a nivel de empresas y no seguir considerando la sostenibilidad como una cuestión un poco accesoria dentro de la estrategia de la empresa. Debe estar en el corazón de la empresa. Entonces yo creo que en ese sentido, pues quizá algo que hace falta es también... Y aquí pues también la colaboración entre sector público y sector privado, entre todos los agentes del sector privado también es crítica para que efectivamente pues, se dé una respuesta adecuada a todos estos retos. Pero me gusta ese ejemplo, ¿no? Muy práctico de que haya gente de dentro dedicada a eso y no hay que se focalicen esos esfuerzos. No sé si se me escucha. Ahora. Sí, muchas veces hablo con directores de sostenibilidad que bueno, pues sienten la frustración de que sus propios temas no se les da la importancia que requiere y que está reclamando la regulación. Que no están en el consejo de administración, no logran hacer oír su voz, o que están directamente pues eso, debajo de un departamento de comunicación, que sí, que la sostenibilidad hay que comunicarla también, teniendo en cuenta la normativa que viene de greenwashing también, ¿no? Pero no solamente eso. Y cuando hablo con la gente de las asesorías jurídicas y de las secretarías generales de los consejos, lo ven con cierta distancia. Sí, esto es un tema muy complicado, lo lleva el director de sostenibilidad. Pues seguro que los temas tributarios estás muy encima. Pues los temas de sostenibilidad a lo mejor también deberías estarlo. En fin, yo creo que vamos un poquito por detrás de lo que deberíamos, pero a ver, poco a poco irá calando este enfoque. Sí, cambios de concienciación, como decía también al principio Margarita. Sonia, la pregunta del principio, ¿no? ¿Cómo ves estas medidas a favor de crear mercados de materia reciclada? Efectivamente, bueno, cualquier medida que contribuya a fomentar el mercado de materiales reciclados y que estos sean competitivos con los materiales vírgenes, entendemos que son fundamentales para lograr los objetivos de la economía circular, ¿no? Por destacar pues algún caso que creemos que ha sido muy positivo, que antes ya lo comentaba. Actualmente, en base a nuestra experiencia como recicladores, observamos que en aquellos casos en los que se ha normalizado un producto y se ha establecido pues un estándar con un porcentaje de material reciclado, en este caso pues hablábamos de la bolsa reutilizable de plástico, en muchos casos incluso se han superado las expectativas y la gente, pues nuestros clientes están incorporando todavía más porcentaje del plástico del mínimo que le establece la ley. Entonces, bueno, creemos que avanzar en estas medidas de normalizar y estandarizar pues ciertas composiciones mínimas, ciertos porcentajes mínimos de materiales reciclados sería muy interesante no solo para la industria del plástico, sino que sería extrapolable seguramente pues al sector textil, de construcción y otros sectores estratégicos. Gracias, Sonia. Hemos abordado, sobre todo en este bloque, la parte legislativa. Vamos a ir cambiando, que no nos queda tampoco mucho tiempo y nos quedan más retos que abordar. Así que queríamos ver ahora el reto económico. Cristina, hemos hablado antes, ¿no? Pues depende del tamaño de las empresas, el músculo económico que pueden tener para implementar estos cambios es distinto. Quería preguntarte cómo se puede repensar el sistema económico pensando en la circularidad, porque siempre decimos ahí economía circular, pero se nos olvida como la primera parte, ¿no? La primera palabra de la expresión. ¿Cómo lo ves? Complicado, ¿no? Lo de repensar supone que cambiamos todos la forma con la que estamos trabajando, pensando, consumiendo, ¿no? Cambiamos la forma de producir, de consumir, de gestionar nuestros propios residuos. Es muy complejo, ¿no? El abordar ese, llamamos desafío, y yo lo voy a poner en título normativo. Yo veo que ahora mismo nosotros en CEDO hemos visto un cambio
que creo que ya se está produciendo, el repensar, ¿no? Nosotros hace 3 años iniciamos un catálogo de buenas prácticas. En un inicio eran todo de economía circular y en ese catálogo simplemente plasmábamos buenas prácticas. El segundo año se incrementó exponencialmente ya no solo prácticas de economía circular, prácticas medioambientales, que ya llevaba a repensar que hay más puntos y factores que están vinculados. Y este tercer año ya no solo tenemos buenas prácticas de economía circular y del resto de prácticas medioambientales, sino que nos hemos encontrado buenas prácticas enfocadas a alianzas, enfocadas a sinergias entre unas empresas, sectores muy distintos. Lo hemos plasmado en el catálogo y además, posteriormente a la publicación, hemos tenido muchas llamadas interesadas en poner en contacto unos sectores con otros, unas buenas prácticas con otras, sentarnos todos y explicar si buenas prácticas de un sector serían aplicables a otros sectores. Con lo cual yo creo que ese rediseñar, repensar, poquito a poco lo vamos haciendo y yo pues ya tengo la oportunidad de estar en este espacio tan productivo. Os animo a que sigamos por ese camino que creo que es el adecuado. Qué bien. Hablando de reto económico, claro, pues pensamos en los fondos Next Generation, en el PERTE de economía circular. Margarita, ¿cómo veis? ¿Se están cumpliendo los objetivos de estos programas? ¿Cómo veis un poco si está llegando la financiación a quién tiene que llegar? Bueno, a ver. Todas las veces. Bueno, en este caso sí que es verdad que aquí juega un factor importante. Nos llegan los fondos Next Generation, pero nos llegan con las mismas reglas de juego que cualquier ayuda de Estado, con lo cual la tramitación de subvenciones o de las autorizaciones previas pues para convocar estas ayudas pues son muy tediosas, son muy largas, en algunos casos con cierta incertidumbre. Nosotros en el caso concreto de las subvenciones generales a empresas, las habíamos planteado de una manera, consultamos a la comisión, luego nos dice que no, que mejor que de otra manera, con lo cual, bueno, pues al final también son trámites internos nuestros que van ralentizando pues la convocatoria y la agilidad y la rapidez en que lleguen a las empresas, ¿no? Yo creo que esa parte, el decir, tengo estos fondos, puedo disponer de ellos, pero tengo que cumplir también con todo el trámite burocrático que habéis comentado antes, también nos afecta a nosotros. Hay que proporcionar esas subvenciones con una máxima garantía de que se van a llegar a lo que queremos que llegue y cumpliendo todos los principios de las ayudas de Estado, a lo que además en este caso se ha añadido el cumplimiento del Do No Significant Harm, es decir, o sea, que hay que velar que estas subvenciones, bueno, pues al final, si uno de los compromisos de la Unión Europea es tener bueno, pues una política verde, bueno, pues que estos no generen un impacto negativo. Bueno, pues eso nos lleva a ciertamente ser más lentos en la convocatoria en lo que respecta a las empresas. De esos convocatoria general se resolvieron las ayudas de menor cuantía ya el año pasado. Está a punto de resolverse el grueso. Las cuantías superiores a 400.000 euros y lo que son las líneas específicas del PERTE, es decir, textil, plástico y bienes de equipo renovable. También ha habido un cambio, ya no va a ser el Ministerio el que va a gestionar todos los fondos, será directamente la Fundación Biodiversidad. Me consta que ya ha trabajado y está trabajando y está en las últimas fases de las bases de la convocatoria de plástico y textiles. Hemos trabajado con ellos la convocatoria de textiles ya a nivel interno, con lo cual, bueno, pues en las próximas semanas tiene que estar lanzada esa convocatoria específica para dos sectores clave, el IDAE lo mismo para la parte de renovables. Aquí también jugamos con
un plazo que es el plazo en el que tienen que estar ejecutados buena parte de los fondos, que es mediados de 2026, con lo cual, en la parte del PERTE vamos a conseguir que yo creo que puedan ejecutarse más allá, pero eso también es pues muchas veces lo que se pretende cambiar requiere de permisos, instalaciones que es bastante más apurado. Y en lo que respecta a la parte de financiación de gestión de residuos municipales, aquí hemos sido más rápidos. Las transferencias a las comunidades autónomas ya se llevaron a cabo en 2021-2022 por casi 600 millones de euros y ellos están finalizando ya la convocatoria respecto de la segundo año de ayudas. Lo mismo, también ellos están sometidos a la normativa de ayudas de Estado y muchos proyectos también incumben a las entidades locales, con lo cual es ahora cuando está empezando a llegar esos fondos. En principio, con la adenda que se aprobó el año pasado también para las entidades locales y comunidades autónomas, va a haber otros 300 millones de euros adicionales. Estamos trabajando en este caso con las comunidades autónomas para tratar de focalizarlos en proyectos más específicos y con la seguridad de que se va a gastar el dinero en los plazos que nos dice Europa. Y yo creo que quizá vamos algo lentos, pero es por la parte también, yo creo que en cierta manera, de la tramitación burocrática de las ayudas, ¿no? Y esa quizás es la percepción que puedan tener las propias empresas. Pues en ese sentido quería preguntaros, por ejemplo, a Sonia y a Óscar, si puede ser un poquito más brevemente para que nos dé tiempo a cerrar ahora el panel. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis que pueden estas ayudas, estos fondos, impulsar a las empresas y hacer que se avance? Sonia, por ejemplo. Bueno, pues efectivamente los fondos son una herramienta importante. En relación con lo que comentaba Margarita, ¿no? Sí es importante también tener en cuenta que los plazos que se exigen en las convocatorias, pues teniendo en cuenta los plazos de los trámites administrativos para poner en marcha estas instalaciones, son una dificultad y por ello, pues cuanta más agilidad en la tramitación, mejor. Y luego, pues simplemente apuntar que consideramos que los fondos, las convocatorias, deberían contemplar en sus bases realmente el resultado y la aportación de cada proyecto concreto a la economía circular, y que se trate de apostar por proyectos realistas y sobre todo con tecnologías con un grado de madurez elevado, de manera que puedan realmente aportar a los objetivos de economía circular en los plazos que nos estamos marcando, ¿no? Gracias. Óscar. Muy de acuerdo con eso último que ha comentado también, y al final estos fondos lo que es una hoja de ruta para las empresas, es decir, identifica proyectos claves para la administración y por dónde debe de ir el sector. Y además permite la colaboración entre diferentes agentes de la economía circular de un material. Y con lo último que ha añadido ella, yo creo que perfecto, porque si no vamos a ir justos de tiempo para el final. Genial, porque justo quería preguntaros ahora por eso. Los próximos dos paneles son justo de los temas que estáis hablando, de colaboración y de tecnologías también. Entonces, en ese sentido, y así pues por cerrar un poco y preguntaros, hemos abordado sobre todo el tema legislativo y económico, pero eso, hemos hablado del reto, está sobre la mesa el reto tecnológico, el reto también social, ¿no? Y de concienciación, como decíamos, así un poco pues como de cierre. No sé, cómo, ya os he preguntado antes cuál era para vosotros, si os tuvierais que quedar con un único reto, si ahora pensáramos pues en esas soluciones que puedan permitir un salto cualitativo para que España avance definitivamente y coja ahí el tren, como comentaba antes Gonzalo, de la economía circular, con todos estos, ¿no?, de tecnología, concienciación social, participación ciudadana, ¿qué podemos hacer para que llegue este salto cualitativo? Y empiezo, por ejemplo, ahora en el sentido contrario, Sonia. En cuanto a la concienciación ciudadana para lo que tú los consideres retos, que es más importante. Sí, bueno, pues yo creo que ya el tema de la colaboración creo que ha quedado clarísimo, que es fundamental y que los objetivos tienen que estar perfectamente alineados, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros que estamos en diferentes eslabones de la cadena de gestión, entendemos que si los ciudadanos no separan bien y no clasifican bien sus residuos, difícilmente se van a poder recuperar bien en las plantas de tratamiento
igual que si las plantas de tratamiento no tienen una colaboración con las entidades recicladoras, pues va a ser difícil tener unas especificaciones de los materiales que se recuperan que sean adecuadas para que se puedan reciclar, pero a mayores se evite descartar determinados materiales que efectivamente son reciclables y que a día de hoy en algunos casos pues se están desechando, ¿no? En cuanto a la concienciación, pues yo creo que sí que sería muy importante abrir al ciudadano de manera que sea consciente de lo que pasa con los residuos, tanto de empresas como de particulares, una vez que los dejas en el contenedor y el día siguiente desaparecen, ¿no? Y parece que es así como por arte de magia y que sean conscientes de todo lo que hay detrás, del esfuerzo que hay detrás de las administraciones, de muchos trabajadores, de muchas infraestructuras, y que el esfuerzo por su parte pues va a conllevar también que los procesos sean más eficientes y por lo tanto menos costosos, y se acabará trasladando al final a las tasas que tenemos que pagar todos los ciudadanos, ¿no? Gracias. Ismael. Bueno, iba a comentar como elementos para dar salto cualitativo. Pues ahora hablando de la concienciación y demás, que prácticamente no hemos hablado de prevención, de reducción de la generación de residuos, y eso daría para un debate que tiene que ver además con pautas de consumo y de hábitos sociales y demás. Pero bueno, dejando eso al margen, yo diría que para dar ese salto adelante que hace falta, creo que hemos visto que tenemos las herramientas sobre la mesa, ¿no? Regulatorias, económicas, los incentivos y demás. Quizá hace falta con el tiempo ir afinándolos para que funcionen adecuadamente, y estamos en un momento, como yo decía al principio, yo creo que es un momento de punto de inflexión por todos los cambios que ha habido. Estamos en un momento de asimilación por parte de las empresas y de implementación de toda esa normativa, ¿no? Yo creo que ahora entramos en un periodo en el que buena parte de las normas que se han ido aprobando van a empezar a desplegar sus efectos, y es importante que todos las conozcamos bien, que todos seamos conscientes para efectivamente poner en marcha las medidas que contemplan. Y no sé si salto porque en estas cosas, como hemos venido hablando, los progresos son lentos, pero a ver si podemos dar pasos un poco más grandes. Muchas gracias. Óscar. Perdóname que me repita, lo ha dicho Alberto, lo ha dicho Cristina y lo ha dicho Gonzalo antes. Al final la colaboración es la clave en esto. Mis socios pueden poner la planta de reciclado última tecnología, pero si no tiene una demanda para su producto, no va a poder reciclar ni un kilo. Lo mismo para los residuos que llegan. Necesita la colaboración de alguien que los deposite en su determinado contenedor para que acaben seleccionándose, después su ecodiseño para que acabe siendo un producto y que se acabe saliendo como un material reciclado con un mercado. Eso es colaboración. Al final es todos los agentes de la cadena de valor. Y con una frase de Walt Disney que voy a acabar yo por mi parte muy rápido: puedes crear, soñar, diseñar el más hermoso lugar del mundo, pero necesitas a gente para hacer tu sueño realidad. Al final necesitamos a todos los agentes de la cadena de valor para que se cumpla nuestro objetivo, nuestro negocio. Absolutamente. Por eso queríamos que estuvierais todos representados aquí también. Cristina. Bueno, pues yo, por decir lo mismo, pero de otra manera, yo diría que la idea sería promover un cambio cultural en el que se valore la sostenibilidad. Y en ese enfoque yo creo que ya se nos solucionarían muchos de los desafíos que hemos planteado aquí, ¿no? Que lo decía Ismael, que valoremos esa sostenibilidad desde todos sus aspectos y beneficios. Gracias. Margarita. Un poco más de lo mismo. Yo creo que para poder avanzar necesitamos interiorizar ese cambio, todas las administraciones, las empresas, los ciudadanos. Creo que es importante también la información, que se dé de forma clara y transparente para que se perciba la necesidad de ese cambio, y especialmente de cara al consumidor. Por un lado, porque todos tenemos poder de ese cambio si tenemos claro las características de lo que compramos, y por otro lado en la versión ya como ciudadano a la hora de separar los residuos. Yo creo que tenemos que tener cuidado también con esa información,
para evitar que pues podamos echar al traste cualquier confianza de los ciudadanos en toda la política ambiental. Entonces, pues colaboración de las tres que he mencionado antes, y información y sensibilización. Muchísimas gracias, Margarita. Pues muchísimas gracias a todos por este rato compartiendo tantísimos puntos de vista, y yo creo que, retos, pero sobre todo soluciones y cosas que podemos hacer para cocinar este gran plato de la economía circular. Así que muchísimas gracias por participar en este primer panel sobre retos estratégicos. Un aplauso, por favor.